24 de máxima. Muy bien, estamos saludando al jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes ahí? Bien, bien, bien. Bueno. El trabajo, correr recién para hacer un poco de ejercicio, así que me escuché un poco agitado, pero bien, bien. Permitime una pregunta personal, si me permitís, sí. Yo no las hago nunca, pero le voy a hacer una excepción. ¿Cómo quedaste después del COVID? Quedé muy cansado durante un mes más o menos. Me costó un mes volver a correr. Yo antes corría casi una hora. Al mes corría 5 minutos y me moría. 5 minutos, ¿eh? Y después fui recuperando bastante bien y hoy estoy perfecto ya. Pero me costó más de un mes y medio poder recuperar. Estaba muy cansado, muerto, no podía correr, me ahogaba. Se me hizo largo, pero bueno, ya estoy. ¿Y el olfato y todo eso te volvió normalmente? Todo eso, sí, eso no tuve ningún problema. No, mucho cansancio nomás. Pero bueno, ya estoy bien. Decime, no te vacunaste, ¿no? No me vacuné porque no tengo edad todavía. Estamos vacunando. Nosotros ya vacunamos a todos los mayores de 80 que se registraron. Y esta semana, con las vacunas que entraron ayer, vamos a terminar a todos los mayores de 70 que se registraron siempre, ¿no? Todavía si queda alguien sin registrar, lo puede hacer. Aprovecho para a través de ustedes avisarle a la gente que se registren y se vacunen. Les damos turno enseguida, la vacunación es muy simple. Y como esta semana terminamos mayores de 70, hoy, ahora en un ratito, Fernán Quirós va a lanzar el registro para que se empiecen a anotar los mayores de 65. Ahora, yo te escuché anoche, Horacio, atentamente en el programa de Carlos Pañi, donde vos subrayaste varias veces la idea de hemos vacunado al total de los que se han registrado. Pues la pregunta que aplica acá es, ¿cuánta gente se ha registrado? ¿Qué porcentaje de estos rangos se han registrado? Buena pregunta. De los mayores de 80, según si tomás el padrón, se registraron 80% más o menos. 80 y un poquito por ciento. Y mayores de 70 más aún. Mayores de 70 alrededor del 90% se registraron. Con lo cual es muy alto el registro. La gente llama, es muy fácil registrarte. Ahora cuando lancemos el padrón, la apertura del registro de los mayores de 65, pueden hacerlo por el sitio de la ciudad, el buenosaires.gov.ar, o por WhatsApp, que muchísima gente se anota por WhatsApp, que el número es 11 50 50 0 147. Muy simple el trámite, se registran y después le damos turno. O sea, la mayoría se registraron y por lo tanto la mayoría están vacunados. Y de la gente vacunada, que ya superaron los 500.000 en la ciudad, hicimos un estudio que hizo Fernán Quirós y el Ministerio de Salud y dio un alto nivel de inmunización. O sea, la gente que se vacunó después se terminó contagiando en una 10ª parte de los que no se vacunaron. O sea que la efectividad de la vacuna está resultando. Por eso es muy importante que se vacunen. O sea que hubo algunos vacunados, como Fernández, por ejemplo, que se han contagiado de todos modos. Calculamos que entre un 10 y un 15% se vuelven a enfermar. Pero eso quiere decir que tenés un 85-90% de efectividad, que es muy alta. ¿Y tenés alguna información respecto del estado de esas personas? ¿Se han enfermado de manera tenue, me imagino, o no? Exactamente. Los que se enferman es de manera más benigna. Por eso, un dato que se está dando ahora, que es que el promedio de edad de los contagiados es más bajo que antes. Eso por 2 motivos. Porque la vacuna está vacunando y beneficiando a los mayores. Entonces, los mayores de edad se enferman menos. O sea, se está enfermando gente más joven. Y además por un tema social, ¿no? De la noche, todo esto, de los jóvenes. Pero eso es muy importante, porque el otro dato muy, muy significativo es que el 70% de los fallecidos acumulados hasta ahora, desde el comienzo de la pandemia, 70% son mayores de 70 años. Con lo cual, si nosotros esta semana terminamos la vacunación de todos los mayores de 70 registrados, que son la mayoría, vamos a haber inmunizado a la mayoría de los que después fallecen, con lo cual es un buen avance. Por supuesto nos gustaría avanzar más rápido con la vacunación, y en la ciudad, vacuna que entra, vacuna que se aplica. O sea, en menos de una semana, esta noche entraron vacunas, de acá el fin de semana que viene se van a aplicar todas. O sea, estamos vacunando 20.000 personas, 15.000, 18.000 personas por día. O sea, el ritmo de vacunación es rápido en la ciudad, y el trámite, la atención es muy buena. Tenemos centros de vacunatorios por toda la ciudad, y en media hora llegás, a la hora que pediste el turno te vacunan, exacto, y tenés que hacer 15 minutos de espera después, por si tenés alguna reacción alérgica, y te vas. Es muy simple, es muy buena la atención, así que si todavía queda alguien sin registrarse, mayor de 70 para arriba, que se registre.
Y en un ratito nomás, Fernán Quiroga va a lanzar el registro de mayores de 65. Ok. Yo te escuché anoche decir algo que nosotros hemos planteado acá, obviamente de manera tal vez menos específica, pero finalmente hemos dicho eso, que obviamente la regulación de esta historia de la pandemia depende de una ecuación, ¿no?, que combina un conjunto de elementos. Los casos, los testeos, las terapias intensivas, la vacunación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he encontrado datos muy contrapuestos respecto de la ocupación de terapias intensivas, ¿no? Si vos lees la información que da a conocer el Ministerio de Salud todas las noches, habla de una tasa de ocupación, en el caso del AMBA, del 70 y pico %. Ayer los médicos que integran la ciudad de terapistas han dicho 90 y pico, ¿no? Entonces, a mí me parece importante este punto porque siendo que un eventual desborde en las terapias intensivas podría determinar un cambio en el rumbo de los acontecimientos, yo personalmente no encuentro un dato sólido respecto de efectivamente cuántas camas están ocupadas. De acuerdo a la información que ofrece todas las noches el Ministerio de Salud, ayer había en todo el país 4.304 personas internadas en terapias intensivas, con un porcentaje de 74% en la zona metropolitana. Sin embargo, los terapistas dicen 95. ¿Cuál de los dos datos es el correcto, Horacio? Mira, el dato oficial de la ciudad, que es el que nosotros manejamos, es que en el sistema público, o sea, en los hospitales públicos de la ciudad, está más o menos un poquito arriba del 60%. Correcto. Pero déjame tratar de ensayar una explicación de por qué estas diferencias. Porque nosotros decimos que es el 60% del potencial total de camas. O sea, nosotros lanzamos hace 3 semanas más o menos con todo el sistema privado una reprogramación para todas aquellas intervenciones, operaciones que no son urgentes, para poder ir pasando camas de terapia COVID. O sea, nosotros tenemos una planificación para ir pasando camas de terapia COVID a lo largo del próximo mes. Y tenemos previsto llegar a 450. Si vos mirás las camas hoy, tenés todavía camas ocupadas por otras enfermedades que las van a ir liberando. O sea, en la medida que COVID necesite, las van liberando. Entonces, cuando yo digo que tenemos 60% de ocupación, es respecto del potencial total de camas que tenemos para COVID cuando pongamos todas a disposición de COVID. No sé si fui claro. Sí, correcto. Otro dato. ¿Sí? Entonces, hoy en la ciudad, para ser preciso, nosotros, de todas las camas que vamos a tener para COVID, hoy tenemos ocupadas 60 y algo %. Y en el sector privado, ahí es más desigual. Tenés algunas clínicas al 90, otras al 60, pero también hay un promedio más o menos del 80, pero están poniendo más camas. En la medida que se necesitan, van poniendo más camas. Ok. Bueno, entre todo lo que se dijo ayer de la Ciudad de Buenos Aires, se habló de sedición, se habló de intervención de la justicia, que se la llama ahora la justicia municipal. Se habló de, Barcesat habló de intervenir directamente en la Ciudad de Buenos Aires por rebeldía. Se te acusó de hacer política con la pandemia, de lanzar tu candidatura presidencial con el tema de las clases. Bueno, entre todo esto, el presidente dijo que la Ciudad de Buenos Aires estaba en el anteúltimo lugar de la Argentina en materia de vacunación de docentes, ¿no? Te pido una respuesta a este punto específico. El resto no creo que tenga mayor sentido. El orden de prioridad para vacunar lo fijó el gobierno nacional y dijo, primero trabajadores de la salud, segundo adultos mayores de 60 años, tercero personal esencial, o sea docentes y policías, tercero. Todavía, como te expliqué recién, no terminamos de vacunar a todos los mayores de 60. O sea, recién ahora estamos empezando con mayores de 65 y después iremos a mayores de 60. O sea, los docentes, para la cantidad de vacunas que nos dio Nación, todavía no llegaron vacunas para los docentes. ¿Por qué? Porque recién terminamos de completar, debemos estar al 90%, 90 y algo % de trabajadores de la salud. Ya te expliqué los porcentajes de mayores de 70, ahora va a mayores de 60. O sea, todavía no llegaron vacunas para los docentes. Ojalá el gobierno nacional nos hubiera dado vacunas más rápido y ya estarían todos los docentes vacunados. Horacio, ¿tenés en la cabeza el número de vacunas totales que recibió la ciudad con independencia de su procedencia, china o rusa, o COVAX, y con independencia también de a quién se le fueron aplicadas y cuánta total de vacunas que recibió la ciudad? ¿Te acordás? Sí, el total de vacunas de la ciudad debe estar en la estatura en 520.000 de primera dosis y debemos estar arriba de las 600.000 si tomas las 2 dosis.
O sea, al día de ayer, 19 del 4, no sé qué día soy, 20, sí, teníamos 523.000 vacunas. Perdón, gente vacunada. 523.000 personas vacunadas, y más o menos eso debe ser sobre 523.000 vacunadas de primera dosis. Calculado 80.000 más de segunda, debemos tener arriba de 600.000 vacunados, vacunas aplicadas. Hay gente que tiene 2 dosis y otras stock no debe haber mucho. No, el stock, bueno, en realidad anoche llegó un cargamento, hace 2 días llegó un cargamento y anoche llegó otro. Sí. Con lo cual el stock debe estar hoy en 70.000 vacunas más o menos en los 2 cargamentos. Tenemos cargamentos que llegaron muy recientes. El de anoche incluso no sé si lo entregaron ya. Pero calculá que para esta semana, entre los 2 cargamentos, y que ya tenemos de hace 2 días y que nos entregaron, vamos a tener alrededor de 100.000 vacunas. Bueno, esta semana. Nosotros, en términos de una semana, vacuna que llega, vacuna que se aplica. O sea, se aplica muy rápido las vacunas. Ahora sí, debe ser, ¿no? Considerando que la ciudad está acusada de ser el lugar de donde se irradia la pandemia, parecen pocas vacunas en comparación con semejante acusación, ¿no? Bueno, esa es una, digamos, discusión que tenemos con el Gobierno Nacional, que es el criterio de distribución de las vacunas. El Gobierno Nacional las distribuye de acuerdo al porcentaje de población de cada distrito. O sea, la ciudad tiene el 7% de la población total del país y nos dan el 7% de las vacunas. Ahora, por otro lado, nos dice el Gobierno Nacional que vacunemos primero al personal de la salud y después a los adultos mayores. Cuando vos vas al personal de la salud, dado que la ciudad atiende en Buenos Aires gente de todo el conurbano y del interior, nosotros tenemos el 19% del personal de la salud de todo el país. Claro. Entonces, si queremos vacunar, según nos dice el Gobierno Nacional, porque son indicaciones de ellos, el personal de la salud, lo lógico sería que nos den vacunas de acuerdo a la proporción de personal de la salud de cada distrito. Pero no, esa es la discusión que tenemos, es una discusión técnica, ¿no? Nosotros, vos sabés, Marcelo, que no hacemos de esto una discusión política. Son criterios diferentes. Nosotros creemos que el criterio correcto sería que nos den de acuerdo a cómo nos piden que vacunan. Incluso en adultos mayores. La ciudad tiene el 11%, 11 y algo por ciento de los mayores de 60 de todo el país. Es una población proporcionalmente más envejecida. Con lo cual sería natural que si nos piden que vacunemos a los adultos mayores, nos den vacunas de acuerdo a la proporción de adultos mayores que tenemos. Pero bueno, no, nos dan según la población. Esa es la discusión que tenemos con Nación. Horacio, bueno, último tema y probablemente el más importante de todos. ¿Qué se está discutiendo acá? ¿Se está discutiendo la educación en la ciudad o se está discutiendo en el plano judicial, por cierto, la autonomía de la ciudad? No, en el plano judicial, la presentación que hicimos en la Corte es respecto de que la ciudad tiene autonomía para decidir sobre el sistema educativo. O sea, hoy la educación en todo el país, según la Constitución, es una función que que es atribución de las provincias y de la ciudad. Entonces, si es nuestra responsabilidad la educación, yo creo que tenemos que poder decidir respecto de las clases. Ahora, todas las decisiones que tomamos, Marcelo, son en base a la evidencia, a los datos. O sea, hoy está probado que en las escuelas no hay un mayor nivel de contagio que en el resto de la ciudad. Yo no digo que haya 0 contagio, porque no existe 0 contagio. Lo que digo es que no hay mayor nivel de contagio que en el promedio de la ciudad. El nivel de contagio en la ciudad es de 750.000 personas más o menos que circulan alrededor de la escuela, entre padres, docentes, alumnos, auxiliares, directivos. Menos del 1. Menos del 1, o sea, 0,89. Es un nivel muy bajo comparado con el resto de la ciudad. Entonces, si la escuela no contagia, ¿por qué vamos a dejar a los chicos sin ir a la escuela? Es tan importante para las familias, para que las madres puedan ir a trabajar, para que las familias puedan tener a sus hijos educándose. Los efectos el año pasado de un año sin ir a la escuela fueron terribles, Marcelo. En la deserción. Sí, y además te lo digo como protagonista y como testigo de otros casos. Esto se ha vuelto para la vida de las personas un enorme caos y un desorden, una angustia, pero tensiones, chicos con problemas. Sobre todo para las madres, que son las que se ocupan de cuidar a los chicos, en su mayoría en los hogares las cuidan las madres, que no pueden salir a trabajar porque no tienen quien dejar a sus hijos. Entonces, la educación es importantísima para el futuro de nuestros hijos. Para la organización de las familias, de las madres que puedan salir a trabajar es importante. Y no contagian más en la escuela.
Yo no entiendo por qué los chicos no pueden ir a la escuela si no hay mayor nivel de contagio. Nosotros estamos preocupadísimos por la situación sanitaria, por el nivel de contagio, por lo que hablábamos antes, la ocupación de camas de terapia, por los fallecidos. O sea, estamos muy preocupados, pero la solución o la forma de encarar la pandemia no es dejando a los chicos sin clases, porque no está el contagio ahí. Ese es nuestro argumento. Después el gobierno, y directamente el presidente, me planteó su preocupación, que podría tener lógica, de la gente que se transporta para ir a la escuela, cómo la gente va y viene en transporte público alrededor de la escuela. Ahora, yo también le respondí con datos. La cantidad de gente que viaja en transporte público hoy es igual a la misma, o sea, es la misma cantidad que antes del comienzo de clases. Eso significa que el comienzo de clases no generó más gente en el transporte público. Y en ese momento se pusieron un 20% más de unidades de colectivos. O sea, hay más espacio para viajar y viaja la misma cantidad de gente. Entonces, no tenés más contagio en las escuelas, no tenés más gente viajando en el transporte público. Y la educación es esencial, con toda la preocupación que tenemos por los sanitarios, que estamos preocupadísimos, no es el camino, no es la solución ir por el lado de las clases. Por eso insistimos Horacio, tanto que los chicos puedan ir a la escuela. Me queda una pregunta mía y una del doctor Comilló. Finalmente, al final de esta historia, ¿esto depende finalmente de la Corte? Sí, esto depende de la Corte. Por supuesto, hoy hay clases, ayer hubo clases, hoy hay clases, mañana hay clases. Los chicos tienen que ir a la escuela, las escuelas están abiertas. Esto hoy está en la Corte. Siempre que hay una discusión entre la nación y las provincias, quien tiene que laudar es la Corte. Entonces, esto está en la Corte. Entiendo que le pidió información al Gobierno Nacional, pero lo que quede claro es que en estos días hay clases. Los chicos van a las escuelas, lo hacemos de la forma más cuidada posible. El otro día estuve en una escuela de Villa Crespo visitando, todos con su tapabocas, guardando las distancias, turnándose para salir al patio de juegos, al recreo. O sea, está todo bien cuidado gracias a los docentes, gracias a los auxiliares, a los directivos que hacen un trabajo enorme, súper comprometido para cuidar a los chicos. Y de hecho el resultado está, el nivel de contagios es igual que el resto de la ciudad. ¿Imaginás algún plazo de la Corte, si tienen alguna señal respecto de que esto es inminente o puede tomar un tiempo? Bueno, no, la Corte, como dicen judicialmente, ha movido el expediente. Se ha movido. Lo primero y más importante es que la Corte dijo esto es algo que tiene que tratar la Corte. O sea, la Corte asumió el tema, o sea, reconoció que es un tema que amerita que sea tratado por la Corte, aunque la Corte trata pocos casos. Y eso frena todo el resto del proceso judicial. Y claro, una vez que la Corte toma el caso y dice que es jurisdicción de la Corte, eso frena toda otra iniciativa judicial. Así que esperemos que en los próximos días la Corte falle para tener un fallo definitivo. Pero no es que tiene un plazo determinado de cantidad de días. Bueno, nos queda una pregunta de parte del doctor Comilló. Gracias por estar amable con nosotros. Alberto, dale. Sí, por supuesto. Sí, lo que quería preguntar, en este momento que hay una gran polarización, tanto política como afectiva, eso sabemos que disminuye la confianza de la gente en las vacunas y, bueno, se genera mucha información falsa y, bueno, en definitiva perjudica a la salud pública. ¿Cuál es la estrategia que creen más efectiva para luchar contra esta polarización o esta cantidad de información falsa que hay? O sea, ciencia versus creencia. ¿Cómo se mantiene esa? No, ciencia, Alberto. O sea, hay que dar datos precisos, ser lo más rigurosos. Todas las decisiones que tomamos las basamos en la evidencia. Cada decisión que tomamos, cuando nosotros decimos que los chicos tienen que seguir en las clases, explicamos con datos por qué tienen que hacerlo. Cuanto más precisos somos, cuanto más rigurosos, nosotros publicamos información todos los días. Todos los días le llega a la prensa la información de la cantidad de contagiados, la edad de los contagiados, la cantidad de testeos, lo que se llama la tasa de positividad de los testeos. Todos los datos son públicos. O sea, cuanto más rigurosos y más precisos seamos con los datos, mejor. Respecto de la vacuna, nosotros le pedimos a la gente que se vacune. La vacuna es efectiva, tiene distintos niveles de efectividad o de inmunización, pero la vacuna es efectiva. De hecho, como decía recién, el 80% de los mayores de 80 se registraron, mayores de 70 más todavía. O sea, la gente, por lo menos en la ciudad, en su gran mayoría se está vacunando. La vacunación es muy simple, el trámite es rápido, la atención es muy buena. Entonces, cuanto más información, más precisa, más datos, yo creo que mejor, y creo que además es nuestra responsabilidad como gobierno informar de la manera más transparente posible
porque es una situación que de por sí genera mucha angustia, mucha incertidumbre. Entonces, por eso datos precisos, los más claros, cuando tomamos una decisión, son decisiones muy difíciles que hay que tomar siempre, fundamentarlas con datos y evidencia. Esa para nosotros es lo mejor que podemos hacer en este momento de incertidumbre para la gente. Horacio, gracias por tu tiempo esta mañana, estamos en contacto. De nada, buen día, jefe, buen día. Igualmente, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.